Un leve clic mecánico rompió el silencio en el dormitorio de Gabriel Moretti. La enfermera María Bravo se detuvo en seco junto a la cama y pegó el oído al colchón médico especial. Bajo la tela, diminutos motores se activaban. Tomó un bisturí quirúrgico y lo abrió. Dentro había docenas de microagujas, tubos transparentes y un sistema controlado a distancia diseñado para inyectar veneno en su columna mientras dormía. El accidente no había destruido el futuro del jefe de la mafia. Alguien dentro de su propia casa lo estaba matando lentamente. María Bravo tenía 30 años, era enfermera neurológica de voz serena, manos firmes y una figura generosa que hacía que los desconocidos la subestimaran. Antes de comenzar, comenten desde donde nos están viendo. Muchas gracias. La nieve se acumulaba contra las rejas de hierro de la finca Moretti, cubriendo los jardines, las estatuas de piedra y los vehículos blindados con un silencio blanco y helado, mientras la mansión seguía despierta mucho después de la medianoche. Habían pasado 3 meses desde que el convoy de Gabriel Moretti quedó aplastado bajo un camión que se había cruzado en una carretera helada a las afueras de Nueva York. Aún así, las consecuencias de aquella noche seguían dominando cada habitación por la que pasaba. A los 41 años, Gabriel había sido un hombre cuya sola presencia bastaba para silenciar una sala de juntas antes de que abriera la boca. Medía más de 1,80 m, tenía hombros anchos, el cabello negro cortado corto a los lados y una barba bien recortada que acentuaba los ángulos duros de su rostro. Una cicatriz pálida cruzaba ahora su sien izquierda y se perdía bajo el cabello, mientras la fuerza que antes definía su cuerpo empezaba a desvanecerse por debajo de la cintura. Había sobrevivido a costillas rotas, hemorragias internas y horas atrapado entre el acero retorcido. Pero los especialistas que lo examinaron después coincidieron en el mismo veredicto: el daño a la médula espinal y a los nervios circundantes era demasiado grave. Ninguna operación podría revertirlo. Gabriel Moretti nunca volvería a caminar. Aceptó la silla de ruedas sin quejarse, pero aceptar no era lo mismo que rendirse. Durante el día, Gabriel seguía dirigiendo reuniones desde la biblioteca, revisaba contratos de embarque, interrogaba contadores y daba órdenes con la misma precisión fría que lo había convertido en el jefe de la mafia más poderoso de Nueva York. Durante la última década había transformado gran parte de su imperio criminal en puertos, empresas de logística, hoteles e inmobiliarias. Sin embargo, los hombres a su alrededor sabían que su autoridad se sustentaba en algo más que documentos legales. Gabriel rara vez alzaba la voz porque había aprendido de joven que el silencio controlado asustaba más que la furia. La muerte de su padre en una guerra de bandas cuando él tenía 19 años le había enseñado a no mostrar dolor ante los rivales, y la pérdida repentina de movilidad había endurecido ese instinto hasta convertirlo en algo casi cruel. Rechazaba la lástima, despedía a las visitas que miraban demasiado tiempo la silla de ruedas y echaba a cualquier sirviente que intentara ayudarlo sin permiso. Sin embargo, cuando llegaba la noche y la mansión se quedaba en silencio, esa disciplina empezaba a resquebrajarse. Un dolor ardiente le recorría la parte baja de la columna. Los músculos se le contraían sin aviso y, por la mañana, a menudo sentía como si alguien le hubiera drenado la vida del cuerpo mientras dormía. El doctor Ricardo Ale insistía en que el deterioro era normal. Ale tenía 56 años, era alto y delgado, con el cabello plateado ralo, gafas sin montura y la expresión serena de quien lleva años dando malas noticias sin que éstas lo toquen. Había sido el médico privado de la familia Moretti durante casi una década y hablaba con tanta confianza mesurada que incluso los hombres armados bajaban la voz a su alrededor. Explicaba que los nervios dañados de Gabriel podían producir dolor retardado, debilidad muscular, fatiga y pérdida progresiva de sensibilidad. Prescribía potentes analgésicos, relajantes musculares y pastillas para dormir, argumentando que el descanso profundo ayudaría al cuerpo a recuperarse del trauma. Cada noche, Ale preparaba personalmente la medicación y vigilaba cómo Gabriel se la tragaba con agua. En menos de una hora, caía en un sueño tan profundo que ni los truenos, ni los gritos ni el movimiento alrededor de la cama lo despertaban. Por la mañana, su rostro estaba pálido,
el pulso anormalmente rápido y las manos a veces le temblaban al intentar levantar una taza de café. Cada vez que Gabriel cuestionaba ese patrón, Ale le recordaba que las lesiones medulares eran impredecibles y que la recuperación, si llegaba, sería lenta. Leonardo Rossi no confiaba en nadie excepto en Gabriel, pero incluso él había aprendido a tolerar al médico. A los 38 años, Leo tenía el físico de un antiguo boxeador de peso pesado, cuello grueso, cabello castaño oscuro y una nariz rota que había sanado ligeramente torcida tras años de violencia. Una fina línea de cicatriz iba desde la comisura de la boca hasta la mandíbula, dándole una expresión permanente de sospecha contenida. Había crecido en el mismo barrio que Gabriel y una vez había recibido una bala en el hombro mientras lo sacaba de una emboscada, un acto que había convertido su lealtad en algo cercano a la hermandad. Desde el accidente, Leo permanecía a la vista de Gabriel casi todas las horas del día. Inspeccionaba la silla de ruedas, revisaba cada comida, controlaba el acceso al ala privada y obligaba incluso a los guardias de mayor rango a entregar las armas antes de entrar en el dormitorio de Gabriel. Nadie podía tocarlo sin permiso, excepto el doctor Ale y las enfermeras que él mismo elegía. 3 enfermeras ya se habían marchado en 2 meses, cada una alegando que Gabriel era demasiado difícil, demasiado exigente o demasiado peligroso para cuidarlo. Cuando Ale recomendó contratar a alguien ajeno a la red Moretti para un contrato de 1 mes, Gabriel aceptó solo porque su empeoramiento había hecho imposible ignorar la necesidad de cuidados básicos. María Bravo llegó a la finca un lunes gris, con una maleta y un bolso médico de cuero gastado. Tenía 30 años, era baja y de figura generosa, con el rostro redondo y suave, la piel morena cálida y rizos oscuros y densos recogidos con cuidado detrás de la cabeza. Su abrigo azul marino le quedaba ajustado sobre el cuerpo y la nieve se había derretido sobre los hombros para cuando Leo la acompañó por el vestíbulo de mármol. María no tenía la apariencia delicada que muchas familias adineradas esperaban de una enfermera privada. Pero años en cuidados intensivos neurológicos le habían dado brazos fuertes, manos firmes y la paciencia para trabajar con pacientes que ya no controlaban su propio cuerpo. Había pasado 6 años cuidando a personas con lesiones medulares, accidentes cerebrovasculares y trastornos degenerativos de los nervios, y sus antiguos colegas la describían como gentil hasta que algo amenazaba a un paciente. Entonces se volvía obstinada, observadora y casi imposible de intimidar. Su padre había muerto después de que un hospital desestimara sus quejas repetidas como ansiedad, y desde entonces María nunca había ignorado un síntoma solo porque alguien con más autoridad lo llamara inofensivo. Entendía que los hombres ricos podían ser peligrosos, pero también que los hombres heridos seguían siendo pacientes, sin importar cuántos guardias armados hubiera fuera de sus puertas. Gabriela estudió desde detrás del amplio escritorio de su biblioteca. Llevaba una camisa de color carbón con las mangas arremangadas hasta los antebrazos, revelando tatuajes negros que desaparecían bajo la tela, y su silla de ruedas estaba colocada con tanta precisión que parecía casi un trono. María notó la tensión en sus hombros antes de fijarse en los muebles caros, las cámaras ocultas o los 2 guardias junto a la puerta. También advirtió que su mano derecha permanecía firmemente cerrada sobre el reposabrazos, como si soportara un dolor que se negaba a reconocer. «Tienes 1 mes», dijo Gabriel con voz baja y controlada. «Sigues las instrucciones del doctor Ale. No haces preguntas sobre mis asuntos y no tocas nada en esta casa que no tenga que ver con mi tratamiento». María sostuvo su mirada sin desafío, pero sin miedo. «Solo hago preguntas sobre mi paciente», respondió. A veces esas son las preguntas que más molestan a la gente. Leo la miró con dureza, esperando que Gabriel terminara la entrevista, pero él se limitó a mirarla varios segundos antes de decirle que empezara. María dedicó el primer día a examinar informes médicos, probar los reflejos de Gabriel, medir la pérdida muscular y observar cómo respondía su cuerpo al movimiento. Las piernas estaban visiblemente más delgadas que el resto de él. Pero el patrón de debilidad la inquietó. Algunos músculos reaccionaban con más fuerza de lo que indicaban los registros, mientras que otros fallaban de forma impredecible.
Lo ayudó con ejercicios asistidos lentos, sosteniendo el peso de la rodilla mientras le pedía que imaginara levantar el pie. Gabriel odiaba cada segundo. El sudor le aparecía en la frente. La rabia le tensaba la mandíbula y la humillación ardía bajo su silencio cada vez que el cuerpo se negaba a obedecer una orden de la mente. María no lo elogiaba como a un niño ni suavizaba la voz con lástima. Simplemente ajustaba el agarre y le decía que lo intentara de nuevo. Esa franqueza lo desconcertaba, pero también le impedía ordenarle que saliera de la habitación. A última hora de la tarde, María notó algo más. Gabriel refería entumecimiento y debilidad durante el día, pero el dolor ardiente intenso solo aparecía por la noche. Los registros matutinos mostraban pulso acelerado, agotamiento anormal y un control muscular cada vez peor. Sin embargo, al atardecer varios de esos síntomas mejoraban ligeramente. El doctor Ale descartó el patrón cuando María se lo mencionó, explicando que el ciclo de medicación y el reposo prolongado en cama lo justificaban. Ella escuchó con cortesía, pero la respuesta no la convenció. Esa noche vio cómo Ale colocaba 4 pastillas en la mano de Gabriel, 2 más de las que esperaba según la hoja de medicación. Cuando preguntó, Hal dijo que la dosis se había ajustado recientemente y que las órdenes actualizadas llegarían por la mañana. Gabriel se las tragó sin discutir, ya demasiado cansado para cuestionar otra explicación médica. En 40 minutos su habla se volvió lenta, los párpados pesados y Leo lo ayudó a transferirlo a la cama médica especial. María permaneció a su lado hasta que la respiración se hizo profunda y regular. La habitación estaba cálida, el fuego bajo y la nieve empezaba a golpear las ventanas en ráfagas suaves. Durante casi 3 horas Gabriel no mostró ninguna señal de angustia. Entonces los dedos se le crispó contra las sábanas. La respiración se aceleró, se le formó una línea entre las cejas y la espalda baja se arqueó ligeramente, como si el dolor lo alcanzara a través de la sedación. María le tomó el pulso y lo encontró desbocado. Dijo su nombre, le presionó los nudillos contra el esternón e intentó despertarlo, pero Gabriel no respondió. El episodio duró menos de 2 minutos antes de que el cuerpo se relajara de nuevo, dejando el rostro húmedo de sudor. Leo se acercó alarmado, pero María le dijo que no moviera a Gabriel hasta haber revisado la habitación y el registro de medicación. Al amanecer, Gabriel despertó más débil que la mañana anterior. Apenas podía sostener las manos y el entumecimiento había subido más alto por el abdomen. Ale llegó poco después y lo llamó otra etapa esperada del deterioro nervioso. Gabriel no dijo nada, pero María vio el breve destello en sus ojos cuando el médico advirtió que la parálisis completa podría extenderse hacia arriba. No era solo miedo. Era la expresión de un hombre que empezaba a creer que su cuerpo lo traicionaba pieza a pieza. María se quedó junto a la ventana con la historia clínica de Gabriel apretada contra el pecho, repasando la noche en su mente. El dolor no había comenzado mientras estaba activo, haciendo ejercicio o sentado en la silla de ruedas. Había comenzado solo después de horas en la cama, profundamente bajo el efecto de la medicación. Al final de su primer día, María ya no creía estar presenciando el declive natural de una médula dañada. Creía que algo dentro de la mansión estaba debilitando a Gabriel Moretti cada noche. Durante la semana siguiente, María convirtió el ala privada de Gabriel en una sala de recuperación disciplinada en lugar de un lugar de declive pasivo. Cada mañana empezaba con estiramientos asistidos antes del desayuno, seguidos de estimulación muscular eléctrica, movimiento cuidadoso de las articulaciones y ejercicios de respiración controlada para reducir los espasmos. Masajeaba las piernas con presión lenta y firme para preservar la circulación y evitar un mayor desgaste, luego ajustaba su postura en la silla de ruedas para que la columna estuviera apoyada sin volverse rígida. Sustituyó las cenas pesadas por proteínas magras, verduras, sopas ricas en minerales y porciones más pequeñas repartidas a lo largo del día, argumentando que el cuerpo necesitaba energía constante y no lujo. Al principio, Gabriel trataba cada instrucción como un desafío a su autoridad. Pero María nunca discutía con su orgullo. Simplemente explicaba el propósito médico de cada tarea, esperaba a que se le pasara la ira y continuaba.
Al cuarto día, las manos estaban más firmes, la piel tenía más color y completó una sesión de terapia entera sin el agotamiento aplastante que antes lo obligaba a volver a la cama. La mejora debería haberlos animado a ambos. Sin embargo, cada mañana la borraba. Gabriel despertaba pálido, empapado en sudor y más débil de lo que había estado la noche anterior. El pulso a menudo subía por encima de 100 incluso estando quieto, y la respuesta muscular que María había trabajado por restaurar parecía embotada de nuevo al amanecer. Una mañana pudo flexionar los músculos por encima de la rodilla derecha durante la terapia, pero tras dormir apenas sentía los dedos de María presionando la misma zona. La contradicción lo frustraba más profundamente que el dolor. Gabriel había construido su vida sobre causa y efecto, sobre saber qué decisión producía qué resultado. Pero su cuerpo ahora obedecía reglas que nadie podía explicar. Empezó a observar el rostro de María durante las exploraciones, buscando cualquier señal de que ella creyera que los médicos habían tenido razón desde el principio. En cambio, veía la preocupación afilarse hasta convertirse en sospecha. María mantenía la expresión serena, pero por dentro estaba cada vez más segura de que el patrón no era natural. Empezó a anotar todo en un cuaderno privado que llevaba bajo el uniforme. Escribía la hora exacta en que Gabriel se tragaba la medicación, el momento en que se dormía, la primera subida del pulso, el inicio del sudor y la gravedad de la debilidad a la mañana siguiente. También comparaba los síntomas con las comidas, la intensidad de la terapia, la temperatura de la habitación y la posición en la cama. Los resultados se negaban a encajar con la explicación del doctor Ale. Cuando Gabriel se quedaba despierto hasta tarde por reuniones de negocios, el dolor aparecía más tarde. Cuando tomaba las pastillas para dormir temprano, el dolor llegaba también temprano. El intervalo entre la medicina y el ataque se mantenía sorprendentemente constante, normalmente poco menos de 3 horas. María aún no sabía qué significaba, pero sabía que la coincidencia no se repetía con tanta precisión. También advirtió que los peores episodios ocurrían solo después de que lo transfirieran a la cama médica. La primera pista física apareció mientras lo ayudaba a lavarse después de una noche difícil. Gabriel se inclinó hacia adelante con ambas manos apoyadas en una barra de soporte mientras María examinaba los músculos de la zona lumbar. Bajo los omóplatos y a lo largo del área cercana a la columna vio varias marcas rojas, tan pequeñas que fácilmente podían confundirse con poros irritados. Aparecían en grupos irregulares y no a lo largo de los puntos de presión habituales del reposo prolongado. María se inclinó más cerca y las contó, más de una docena de puntos tenues, algunos frescos y otros casi curados. Le preguntó a Gabriel si había sentido picor, ardor o irritación contra las sábanas, pero él negó con la cabeza. Las marcas eran demasiado finas para arañazos ordinarios y demasiado redondas para provenir de una tela áspera. Su tamaño le recordó a pinchazos de aguja, aunque la idea parecía imposible dentro de una mansión vigilada. El doctor Ale llegó antes del mediodía, con un abrigo de lana oscura sobre el traje gris y el cabello plateado intacto por la nieve exterior. María le mostró las marcas sin revelar su sospecha. Ale examinó la espalda de Gabriel menos de 10 segundos y las desestimó como una reacción cutánea leve causada por el calor, el sudor y la fricción del colchón. Su tono siguió siendo suave, pero no preguntó cuándo habían aparecido por primera vez ni si cambiaban después del tratamiento. María sugirió tomar una muestra de piel y realizar análisis de sangre adicionales, incluido un panel toxicológico más amplio. Ale rechazó de inmediato la idea, alegando que las pruebas innecesarias agotarían a Gabriel y producirían anomalías sin sentido debido a la medicación. Gabriel escuchaba desde la silla de ruedas con el rostro ilegible, mientras Leo permanecía junto a la puerta con los brazos cruzados. María sabía que desafiar abiertamente al médico de la familia solo lo haría más cauto, así que bajó la mirada y dijo que entendía. No entendía, y la negativa de Ale hizo que confiara en él aún menos. Esa noche, una tormenta cortó la electricidad en varios barrios más allá de la finca, aunque los generadores de la mansión mantuvieron el ala privada cálida y bien iluminada.
Gabriel tomó las pastillas prescritas poco después de las 10 y permitió que María y Leo lo transfirieran a la cama. Ella ajustó las almohadas bajo las rodillas, revisó las sábanas por si había pliegues y examinó cada sección visible del colchón. Era un modelo médico grueso cubierto de tela gris pálida, firme bajo la superficie pero extrañamente silencioso al presionarlo. Ale había dicho que lo habían importado de Alemania después del accidente porque contenía tecnología avanzada de distribución de presión diseñada para pacientes medulares. El armazón de la cama estaba fijado al suelo y conectado a un pequeño panel de control que ajustaba la altura, el ángulo y la firmeza. María inspeccionó el panel, el cable de alimentación y las costuras, pero no encontró nada inusual. Permaneció en la habitación contigua, mirando el reloj y escuchando la respiración de Gabriel a través de la puerta abierta. A la 1:48 de la madrugada, Gabriel emitió un sonido bajo que la hizo acudir de inmediato a su lado. El rostro estaba contraído por el dolor, pero a diferencia de las noches anteriores, los ojos estaban parcialmente abiertos. La sedación no lo había hundido tan profundamente, quizá porque María había insistido en que comiera más antes de tomar las pastillas. La mano se cerró débilmente alrededor de su muñeca mientras ella le tomaba el pulso. «Hay algo», susurró, cada palabra forzada y lenta. «En la espalda». María le pidió que lo describiera, manteniendo la voz firme a pesar de la tensión repentina en el pecho. Gabriel tragó saliva y miró el techo como si intentara separar la sensación de la pesadilla. «Se siente como si algo se me clavara», dijo. «No, no se clava. Me perfora. Siempre siento algo que me apuñala la espalda cuando duermo». Un momento después cerró los ojos y aflojó el agarre. María llamó de inmediato a Leo y movió a Gabriel con cuidado sobre un lado. Juntos despojaron la cama, examinaron las sábanas, registraron las almohadas y pasaron las manos por cada centímetro del colchón. Leo quitó la cubierta del panel de control y revisó el cableado visible, pero nada parecía dañado ni alterado. María presionó con fuerza la superficie, esperando sentir una cresta oculta, un objeto afilado o un defecto mecánico. Sin embargo, el material seguía liso. Incluso levantó las esquinas del colchón todo lo que el armazón permitía, encontrando solo tela sellada y una base pesada. Cuando el doctor Ale llegó por la mañana, pareció molesto por la alteración y repitió que el colchón era un modelo alemán de primera calidad diseñado específicamente para lesiones neurológicas. Advirtió a María que no lo dañara, alegando que reemplazarlo llevaría semanas. Su preocupación por el colchón parecía mayor que su preocupación por el dolor de Gabriel. A partir de aquella noche, María dejó de dormir. Registró cada episodio con la precisión de una observadora de laboratorio, y el patrón se volvió imposible de negar. 2 horas y 50 minutos después de la medicación, el pulso de Gabriel empezaba a subir. En otros 10 minutos los dedos se le crispaban, el sudor se acumulaba en el cuello y las tenues marcas de punción en la espalda se volvían más visibles por la mañana. Cambió la cena, alteró el horario de terapia, bajó la temperatura de la habitación y usó ropa de cama limpia, pero nada modificaba el momento. El dolor siempre llegaba después de que hubiera estado inconsciente en la cama médica durante casi exactamente 3 horas. María aún no tenía pruebas. Sin embargo, había empezado a temer que la respuesta no estuviera en los nervios dañados de Gabriel. Estaba mucho más cerca, oculta debajo de él mientras dormía. Al otro lado de la ciudad, en lo alto de Manhattan, en un despacho privado con vistas al río helado, el doctor Ale se encontraba ante un hombre cuya identidad permanecía oculta por la oscuridad de la habitación. La figura era de hombros anchos y vestía un traje negro impecable, con una mano apoyada en el borde pulido de un escritorio. Su voz llevaba la impaciencia callada de alguien acostumbrado a la obediencia y sin miedo a las consecuencias. Ale explicó que la enfermera había empezado a hacer preguntas y que el estado de Gabriel empeoraba más despacio de lo esperado gracias a su tratamiento. El hombre se acercó, permitiendo que las luces de la ciudad captaran la línea dura de su boca, pero no lo suficiente para revelar el rostro. Entonces aumenta la presión, dijo. No dejes que Gabriel Moretti viva más allá del invierno.
Ale bajó la cabeza en señal de acuerdo, pero por primera vez desde que el plan había comenzado, su expresión serena mostró miedo. La primera semana de febrero trajo otra oleada de lluvia helada a Nueva York, cubriendo las carreteras de hielo negro y obligando a los servicios de emergencia de la ciudad a un movimiento constante. Dentro de la finca Moretti, María ya no confiaba en las coincidencias. Cada gráfica que había llenado, cada pulso que había medido y cada noche en vela que había soportado apuntaban a la misma conclusión imposible. Gabriel nunca empeoraba mientras estaba despierto. Su fuerza se desvanecía solo después de horas dentro de la cama médica especial, siempre después de tragar la medicación que el doctor Ale insistía en que era esencial para la recuperación. Había registrado cada parte visible de la habitación, cuestionado cada rutina y repasado cada detalle en su mente hasta que el agotamiento difuminaba los bordes de la razón. Sin embargo, un hecho se negaba a desaparecer. Algo ocurría mientras Gabriel dormía. Algo que no dejaba rastro evidente excepto las diminutas marcas de punción, el dolor nocturno insoportable y un cuerpo que se debilitaba con precisión matemática. María había dejado de intentar demostrar su sospecha a los demás. Solo necesitaba una prueba irrefutable. Esa oportunidad llegó de forma inesperada una amarga noche de jueves. María Moretti, la madre de Gabriel de 70 años, sufrió un episodio repentino de dolor intenso en el pecho mientras visitaba una fundación benéfica en el centro. Aunque los médicos sospecharon después que se debía al agotamiento más que a un infarto, Gabriel ordenó de inmediato que la trasladaran a uno de los hospitales privados de la familia para observación. Leonardo Rossi insistió en escoltarla personalmente. Su sentido del deber siempre se había extendido más allá de Gabriel mismo a cada miembro de la familia Moretti, y María Moretti lo había criado prácticamente junto a su hijo después de que Leo perdiera a sus propios padres de adolescente. Antes de marcharse, Leo se disculpó por abandonar su posición habitual fuera de la habitación de Gabriel. Este desestimó la preocupación con un gesto sereno, insistiendo en que docenas de guardias seguían rodeando la finca. María Bravo escuchó en silencio junto a la silla de ruedas, pero por dentro se dio cuenta de que aquella era la primera noche desde su llegada en que Leo no estaría vigilando cada movimiento en el ala privada. Si realmente ocurría algo inusual mientras Gabriel dormía, aquella podría ser la única oportunidad de presenciarlo sin interrupciones. Gabriel parecía inusualmente cansado aquella noche. El rostro se había vuelto visiblemente más delgado en las últimas semanas y sombras oscuras descansaban bajo unos ojos que antes intimidaban a los rivales con confianza natural. Incluso permanecer inmóvil en la silla de ruedas parecía exigir más energía que antes. María le sirvió la cena a ella misma, observando cada movimiento mientras el doctor le preparaba la medicación nocturna. El médico se mantuvo perfectamente sereno, ajustándose las gafas sin montura antes de colocar las pastillas familiares en la palma de Gabriel. María advirtió que Ale vigilaba hasta que la última pastilla desaparecía tras un trago de agua, y luego ofreció su habitual tranquilidad de que el sueño reparador seguía siendo la piedra angular de la recuperación neurológica. Gabriel ya no discutía. Simplemente aceptaba la explicación con la resignación cansada de un hombre que había oído la misma promesa demasiadas veces. En 40 minutos los sedantes empezaron a arrastrarlo hacia la inconsciencia. El habla se volvió lenta y los párpados pesados antes de que María lo ayudara a transferirlo al colchón importado y caro. En lugar de retirarse a la habitación contigua como de costumbre, María se preparó en silencio para una vigilia. Preparó café negro fuerte, apagó todas las luces innecesarias y se instaló en una silla junto a la ventana con el cuaderno sobre el regazo. Fuera, los copos de nieve caían en silencio sobre los jardines mientras las patrullas de seguridad se movían bajo los focos en patrones lentos y predecibles. Dentro del dormitorio, solo el ritmo de la respiración de Gabriel alteraba el silencio. Cada media hora le tomaba el pulso, le examinaba las pupilas con una linterna de bolsillo e inspeccionaba las tenues marcas rojas a lo largo de la espalda sin despertarlo. Pasaron 2 horas sin nada inusual. Luego otros 15 minutos. María sentía el cansancio treparle detrás de los ojos, pero se obligó a permanecer alerta. Si el patrón se mantenía,
Algo ocurriría pronto. A las 2 en punto de la madrugada, el silencio se rompió. Fue tan leve que otra persona podría haberlo confundido con la madera vieja sentándose bajo las temperaturas invernales. Un diminuto clic metálico resonó en algún lugar debajo de la cama de Gabriel, seguido de un silencio total. María se quedó inmóvil. Varios segundos después el sonido volvió, más nítido esta vez, acompañado de una vibración apenas perceptible bajo el suelo. El pulso se le aceleró. Se arrodilló lentamente junto a la cama y pegó el oído al costado del colchón. Al principio no oyó nada excepto la respiración de Gabriel. Luego, en lo profundo del colchón mismo, emergió un ritmo mecánico constante. Clic, pausa. Un suave zumbido eléctrico. Clic, pausa. Zumbido. El sonido se repetía con precisión antinatural, como el funcionamiento silencioso de un motor en miniatura que iniciaba su secuencia programada. No provenía del armazón ajustable de la cama. Provenía del interior del colchón. Todos los instintos de María le dijeron que solo tenía segundos antes de que el mecanismo que se activaba completara su propósito. Deslizó un brazo bajo los hombros de Gabriel y el otro bajo las rodillas, pero el cuerpo inconsciente era demasiado pesado para moverlo sola. En cambio, desbloqueó los frenos de la silla de ruedas, lo transfirió con la eficiencia de la práctica a pesar del enorme esfuerzo sobre su propio cuerpo y lo empujó hacia una cama de exploración secundaria colocada contra la pared opuesta. Gabriel nunca abrió los ojos. La respiración seguía profunda y antinaturalmente lenta, mucho más profunda de lo que el sueño ordinario debería permitir. María comprendió entonces que la medicación del Dr. Allen no solo lo ayudaba a descansar. Los sedantes lo mantenían incapaz de reaccionar a lo que ocurriera durante la noche. Volvió corriendo al colchón abandonado, abrió su bolso médico de cuero y sacó el pequeño bisturí quirúrgico que siempre llevaba para procedimientos de emergencia. La tela importada resistió al principio, pero la hoja finalmente cortó la cubierta exterior con un largo desgarro deliberado. María esperaba encontrar capas de espuma, muelles y materiales de apoyo a la presión. En cambio, se encontró mirando algo que nunca debería haber existido dentro de un colchón médico. Bajo el relleno había un ensamblaje mecánico intrincado construido con una precisión asombrosa. Finos rieles metálicos se cruzaban bajo la superficie, sosteniendo docenas de microtúbulos transparentes llenos de un líquido casi incoloro. Cada tubo estaba conectado a una jeringa no más grande que su dedo meñique, y bajo cada jeringa descansaba una aguja imposiblemente fina montada sobre actuadores eléctricos en miniatura. Un cableado delicado unía toda la estructura a una red electrónica oculta bajo material aislante que impedía la detección en una inspección casual. Las manos de María temblaron al contemplar la ingeniería ante ella. Quien hubiera diseñado el dispositivo poseía conocimientos médicos y mecánicos avanzados. Las agujas estaban colocadas exactamente donde se alinearían con la columna de Gabriel una vez que se acostara en su posición habitual para dormir. Un receptor compacto oculto dentro del armazón parpadeaba con una diminuta luz verde, indicando que acababa de recibir una señal inalámbrica. Antes de que María pudiera reaccionar, el mecanismo se activó de nuevo. Los motores eléctricos susurraron casi en silencio mientras varias agujas empezaban a elevarse a través de microscópicas ranuras cortadas en las capas superiores del colchón. Emergían tan despacio que ninguna persona dormida podría notar el movimiento. Si Gabriel hubiera seguido tendido allí, cada aguja habría atravesado la tela, penetrado la piel y entrado en los músculos que rodeaban su médula dañada con una precisión aterradora. María contempló con horror incrédulo cómo las jeringas se comprimían una tras otra. Cada una entregaba solo una cantidad minúscula de fluido, casi invisible incluso de cerca. La dosis era extraordinariamente pequeña, muy por debajo de lo que un análisis toxicológico ordinario detectaría en muestras de sangre rutinarias. Era brillante en el sentido más monstruoso. Un paciente ya diagnosticado con trauma neurológico grave se esperaría que se deteriorara con el tiempo. Dosis minúsculas y repetidas de neurotoxina podían acelerar en silencio ese declive mientras cada síntoma parecía coherente con la lesión original.
Una vez terminadas las inyecciones, los actuadores invirtieron la dirección. Las agujas se deslizaron de nuevo bajo la superficie. Las jeringas se reiniciaron solas y, en segundos, el colchón volvió a parecer completamente ordinario. Cualquiera que examinara solo el exterior nunca sospecharía que un arma de asesinato acababa de completar otro ciclo. María comprendió de golpe todo lo que la había atormentado desde su llegada a la finca. Las marcas de punción, el intervalo preciso de 3 horas, el agotamiento imposible cada mañana. Incluso la queja de Gabriel de que algo le apuñalaba la espalda durante la noche cobró ahora una claridad aterradora. Las pastillas para dormir nunca habían tenido la intención de aliviar el dolor. Contenían sedantes potentes suficientes para mantenerlo inconsciente mientras la máquina oculta realizaba su trabajo. El accidente no había condenado a Gabriel a una parálisis inevitable. Alguien había transformado una lesión medular parcial en una ejecución lenta, envenenándolo noche tras noche mientras convencía a los especialistas más destacados del mundo de que estaban presenciando la progresión natural de un trauma irreversible. La revelación golpeó a María con tal fuerza que por un momento olvidó respirar. Ya no investigaba negligencia médica. Había descubierto un asesinato meticulosamente diseñado. La puerta del dormitorio se abrió antes de que pudiera alcanzar el teléfono. El pomo de latón pulido giró despacio, sin prisa, como si el visitante no esperara ninguna sorpresa al otro lado. El doctor Ricardo Ale entró con calma en la habitación, con un abrigo oscuro sobre el traje a medida a pesar de la hora avanzada. El cabello plateado seguía perfectamente peinado y la misma compostura inexpresiva descansaba sobre su rostro estrecho. En la mano derecha, sostenido con descuido junto a la pierna, llevaba un mando a distancia compacto negro no más grande que un teléfono, con su única luz indicadora verde aún encendida. Sus ojos pasaron del colchón rasgado al mecanismo expuesto y finalmente se posaron en María sin el menor rastro de pánico. No preguntó qué había encontrado porque ya lo sabía. Tras varios largos segundos de silencio, Ale suspiró casi con pesar y habló con la misma voz mesurada que siempre había usado al hablar de medicina. Nunca debiste abrir ese colchón. Durante un segundo suspendido, María y el doctor Ale se miraron a través del colchón destrozado mientras Gabriel yacía inconsciente en la cama de exploración entre ellos. El rostro del médico permanecía inquietantemente sereno, pero su mano derecha se movió bajo el abrigo con precisión deliberada. María vio la forma negra de una pistola compacta antes de que la desenfundara del todo, con el silenciador largo ya fijado al cañón. Ale levantó el arma sin previo aviso, los ojos estrechos vacíos de todo rastro del médico cortés que había conocido. María no pensó en valor ni en miedo. Actuó por instinto. Agarró el soporte de acero inoxidable del suero intravenoso junto a la cama secundaria, lo balanceó con ambas manos y golpeó a Ale en la muñeca antes de que pudiera disparar. La pistola se disparó con un tosido ahogado, enviando una bala al techo, y María clavó el poste metálico en su hombro una segunda vez. Ale tropezó hacia atrás, chocó contra el marco de la puerta y se desplomó duro contra el suelo. María sabía que no permanecería abajo mucho tiempo. Le arrebató la pistola, pateó el mando a distancia bajo un armario y corrió hacia Gabriel. La respiración se había vuelto superficial y la piel se sentía fría a pesar del calor de la habitación. El sedante aún lo mantenía casi completamente inconsciente, dejando el cuerpo pesado e irresponsable. María deslizó un brazo detrás de los hombros y otro bajo las rodillas, usando cada gramo de fuerza de su cuerpo bajo y poderoso para levantarlo. El dolor le atravesó la zona lumbar, pero se obligó a incorporarse y lo llevó los pocos pasos hasta la silla de ruedas. La cabeza de Gabriel cayó contra su hombro, el rostro pálido y húmedo, mientras las piernas se arrastraban inútiles debajo de él. Lo aseguró con el cinturón de transferencia, metió la pistola robada en el bolso médico y empujó la silla de ruedas hacia la puerta justo cuando Ale gemía detrás de ella. El pasillo privado debería haber estado lleno de guardias. Sin embargo, los dos primeros hombres que María vio no reaccionaron con sorpresa al notar a Gabriel inconsciente. Intercambiaron una breve mirada y alcanzaron las armas.
Ambos llevaban los uniformes negros de la seguridad Moretti, pero sus movimientos eran incorrectos. Los guardias leales siempre se dirigían a Gabriel antes de acercarse a su silla, incluso en una emergencia. Estos hombres avanzaban en silencio, separándose para bloquear ambos extremos del pasillo. María comprendió de inmediato que Allen no había actuado solo. Dio marcha atrás con la silla de ruedas, embistió la puerta del dormitorio y la cerró con llave mientras las balas golpeaban la madera con impactos sordos y silenciados. Gabriel se removió débilmente ante el sonido, los párpados revoloteando sin abrirse del todo. María se inclinó cerca de él y dijo su nombre otra vez. No porque esperara una respuesta, sino porque necesitaba que supiera que alguien seguía luchando por él. Un golpe pesado sacudió la puerta desde fuera. María miró a su alrededor por la habitación, recordando el plano arquitectónico que Leo le había mostrado una vez durante una sesión de seguridad. Como muchas fincas antiguas construidas en épocas de guerra y agitación política, la mansión Moretti contenía pasajes de servicio ocultos detrás de paredes, chimeneas y estanterías. El ala privada de Gabriel tenía una ruta oculta que iba desde el dormitorio hasta un pasillo inferior cerca de la instalación de emergencia subterránea. María nunca la había usado, pero recordaba que Leo le había indicado un panel tallado junto a la chimenea. Empujó la silla de ruedas a través de la habitación, presionó el relieve central del diseño de madera y oyó cómo se liberaba un pestillo dentro del muro. Una estrecha puerta se abrió a la oscuridad. La puerta del dormitorio se astilló detrás de ella justo cuando forzaba la silla de Gabriel hacia el pasaje oculto y cerraba el panel. El corredor más allá apenas era lo bastante ancho para la silla de ruedas. Paredes de piedra antigua se cerraban a ambos lados y luces de emergencia tenues proyectaban círculos amarillos débiles sobre el suelo. María empujaba con ambas manos, la respiración cada vez más entrecortada mientras el pasaje descendía. Detrás de ellos, el panel oculto se abrió con un estruendo. Voces resonaron por el túnel, seguidas de los pasos rápidos de hombres armados. Gabriel abrió por fin los ojos, aunque la mirada permanecía desenfocada. Leo, susurró. María le dijo que Leo estaba fuera con su madre y que los hombres que los perseguían llevaban uniformes Moretti. Por primera vez desde que lo conocía, la expresión de Gabriel mostró algo más profundo que el dolor físico. Era traición. Había construido su seguridad en torno a la lealtad, había puesto a prueba a cada guardia y había confiado en Leo para eliminar la debilidad de la organización. Ahora alguien había colocado asesinos dentro de los muros de su propia casa. En otra parte de la mansión, la orden del traidor se propagó por las radios seguras. Se sellaron los puntos de control interiores, se redirigieron las imágenes de vigilancia y los infiltrados armados empezaron a cazar a María bajo la falsa acusación de que había atacado a Gabriel y lo había secuestrado. Varios guardias leales fueron desarmados antes de comprender lo que ocurría. Otros resistieron y fueron tiroteados en los pasillos de mármol que habían jurado defender. La mansión se transformó en minutos de fortaleza en un laberinto de lealtades en conflicto. El tiroteo estalló cerca de la escalera central, apagado al principio y luego nítido cuando los hombres abandonaron los silenciadores. El cristal se hizo añicos en la galería este. Las luces de emergencia parpadearon en rojo sobre los retratos de generaciones de Moretti, mientras las puertas automáticas de la finca se cerraban y se abrían bajo órdenes contradictorias. María llegó al final del pasaje y encontró una puerta de acero marcada solo por una pequeña cruz roja. La mano de Gabriel tembló al levantarla hacia el teclado, pero le faltaba fuerza para introducir el código. María presionó su dedo contra el escáner biométrico. Tras un segundo tenso, el cerrojo se liberó. La sala de emergencia oculta más allá había sido diseñada exactamente para el tipo de crisis que los hombres poderosos temían pero rara vez admitían que pudiera ocurrir. Contenía una cama quirúrgica, tanques de oxígeno, monitores cardíacos, medicamentos de emergencia, productos sanguíneos refrigerados y una estación de laboratorio compacta. María empujó a Gabriel dentro, selló la puerta de acero y lo transfirió a la cama.
El pulso se había vuelto peligrosamente irregular y la respiración se ralentizaba aún más mientras el sedante y la toxina acumulada abrumaban su sistema nervioso debilitado. Trabajó sin dudar. Primero aseguró la vía aérea y conectó el oxígeno, luego insertó 2 vías intravenosas con manos firmes por años en cuidados intensivos neurológicos. Comenzó una infusión rápida de suero salino para sostener la circulación y diluir lo que quedaba en el torrente sanguíneo. Sin conocer el compuesto exacto no podía administrar un antídoto específico, pero usó agentes de apoyo activados, medicación para prevenir convulsiones y tratamientos destinados a estabilizar los nervios dañados. También conservó muestras de sangre, orina y tejido en recipientes estériles etiquetados, sabiendo que esas muestras podrían convertirse en la única prueba si sobrevivían a la noche. El ritmo cardíaco de Gabriel se deterioró en el monitor, el patrón eléctrico saltando a una inestabilidad peligrosa. María preparó el desfibrilador, colocó las placas sobre el pecho y dijo su nombre con fuerza. Él no respondió. Antes de comenzar la reanimación, encontró el teléfono de emergencia empotrado en la pared. No tenía teclado visible, solo 2 botones codificados. Uno conectaba directamente con Leonardo Rossi a través de una línea privada encriptada conocida solo por él y Gabriel. María lo presionó. Leo contestó en la segunda señal desde el aparcamiento del hospital donde acababa de asegurar el traslado médico de María Moretti. Oyó el tiroteo a través de la conexión de la mansión antes de que María hablara. Su voz llegó rápida pero controlada mientras explicaba que Ale había intentado matar a Gabriel, que la seguridad interna estaba comprometida y que estaban sellados dentro de la sala de emergencia subterránea. Leo hizo solo una pregunta, si Gabriel seguía vivo. María miró el ritmo fallido en el monitor y respondió que sí, pero quizá no por mucho tiempo. Toda la actitud de Leo cambió antes de que terminara la llamada. Ordenó que María Moretti quedara bajo la protección de 2 hombres en quienes había confiado desde la infancia, luego contactó al pequeño círculo íntimo de guardias cuya lealtad había sido puesta a prueba más allá del dinero. Eran hombres mayores, disciplinados y personalmente en deuda con Gabriel por haber salvado a sus familias, carreras o vidas. Leo se negó a usar los canales principales de seguridad, sabiendo que estaban comprometidos. En cambio, los reunió mediante códigos privados y regresó hacia la finca en un convoy de vehículos blindados. Su nariz rota y la mandíbula marcada parecían talladas en piedra bajo las luces del salpicadero. Pero en su interior ardía la furia de un hombre que creía haber fallado a la única persona a la que consideraba un hermano. Sabía que los traidores esperarían un regreso cauteloso. Leo eligió la velocidad y la violencia. Las puertas de la finca Moretti estallaron bajo el fuego cuando llegó el convoy de Leo. Los guardias leales fuera del perímetro interior reconocieron su señal de emergencia y se unieron a él mientras los infiltrados abrían fuego desde puestos de guardia y ventanas superiores. Los vehículos blindados atravesaron la barrera secundaria mientras los hombres de Leo avanzaban por la nieve. La mansión se convirtió en un campo de batalla. Los disparos retumbaron por el patio. Las alarmas aullaron por los pasillos y el humo se deslizó bajo las lámparas de araña mientras grupos opuestos luchaban por el control del centro de seguridad. Leo se movía al frente, dirigiendo a sus hombres con eficiencia brutal, identificando a los traidores por las respuestas a los códigos y negándose a permitir que nadie se acercara al ala de Gabriel sin verificación. Cada corredor que recuperaban revelaba otra capa de la conspiración. Debajo de ellos, María libraba una guerra diferente. El corazón de Gabriel se detuvo de repente. El monitor se aplanó en un tono continuo y el cuerpo se quedó inmóvil bajo las luces médicas intensas. María comenzó las compresiones torácicas, usando todo su peso para impulsar la sangre a través del cuerpo que fallaba. Inyectó medicación de emergencia, lo ventiló y cargó el desfibrilador mientras las explosiones sacudían el polvo del techo. «No te vas a morir aquí», le dijo, aunque no sabía si podía oírla. La primera descarga levantó el cuerpo de la cama pero no logró restaurar el ritmo. María reanudó las compresiones, contó en voz baja y aplicó una segunda descarga. El monitor parpadeó y luego produjo un pulso débil e irregular.
El tiroteo continuaba arriba mientras las fuerzas de Leo se internaban más en la mansión. María permaneció junto a Gabriel, ajustando medicamentos, sosteniendo la respiración y monitoreando cada respuesta neurológica que aún podía encontrar. El corazón seguía inestable, la presión arterial peligrosamente baja y la toxina había empujado su sistema nervioso ya lesionado hacia el colapso. Sin embargo, seguía vivo. María colocó una mano sobre los dedos fríos mientras con la otra ajustaba el ritmo de la infusión. Más allá de la puerta de acero, pasos y tiroteos lejanos se acercaban. No sabía si los hombres que se aproximaban eran los guardias leales de Leo o los traidores que venían a terminar lo que el colchón había comenzado. Solo sabía que Gabriel Moretti había sobrevivido al accidente, al veneno y a un paro cardíaco. Hasta que la puerta se abriera, lo mantendría con vida. Los pasos fuera de la sala de emergencia subterránea se detuvieron justo frente a la puerta de acero. María sostuvo las palas del desfibrilador listas mientras Gabriel yacía inmóvil bajo las luces médicas blancas, el corazón latiendo en un ritmo frágil que podía fallar de nuevo en cualquier momento. Un golpe codificado resonó a través del metal, seguido de la voz de Leonardo Rossi dando la frase privada que solo él y Gabriel conocían. María liberó el cerrojo. Leo entró primero con sangre en la manga, el cabello oscuro húmedo de nieve derretida y humo, mientras 4 guardias leales se desplegaban detrás con las armas en alto. Su rostro marcado se tensó al ver a Gabriel conectado al oxígeno, a las vías intravenosas y a los monitores cardíacos. Por un momento, el guardaespaldas endurecido pareció menos un soldado y más un hermano menor aterrado. María le dijo que Gabriel estaba vivo, pero que el veneno había causado un daño neurológico y cardíaco grave. Leo asintió una sola vez y ordenó asegurar la sala de emergencia y capturar vivos a todos los traidores supervivientes siempre que fuera posible. Al amanecer, la rebelión dentro de la finca Moretti había terminado. Los hombres de Leo recuperaron el centro de seguridad, el ala privada y cada entrada de la mansión tras horas de combate a través de pasillos llenos de humo, cristal hecho añicos y armas abandonadas. Varios infiltrados se rindieron cuando comprendieron que el golpe había fracasado, mientras que otros resultaron heridos durante la confrontación final cerca del patio oeste. El doctor Ricardo Ale fue encontrado inconsciente en el dormitorio de Gabriel junto al colchón rasgado. La pistola a varios metros de distancia y el mando a distancia aún oculto bajo los armarios donde María lo había pateado. El médico despertó esposado, ya sin la protección de su bata blanca ni de su reputación serena. El traidor detrás de la operación fue capturado en la sala de comunicaciones de la mansión mientras intentaba borrar los registros de vigilancia y transferir dinero a través de cuentas en el extranjero. Era un alto ejecutivo de Moretti que había pasado años sonriendo a Gabriel a través de las mesas de las juntas, esperando la oportunidad de heredar el control del imperio tras su muerte. Gabriel una vez había recompensado su lealtad, lo había defendido de acusaciones y le había confiado el acceso al sistema de seguridad de la familia. Esa traición hirió más profundamente que cualquier bala. La Oficina Federal de Investigaciones llegó después de que Leo contactara a un antiguo fiscal federal que había trabajado previamente con los negocios legales de Moretti. La investigadora principal era la agente especial Eva Cortés, una mujer de 47 años con el cabello corto castaño, el rostro estrecho y la paciencia serena de quien lleva 2 décadas destapando conspiraciones financieras ocultas detrás de instituciones respetables. No le impresionaba la riqueza, los guardias armados ni el nombre Moretti. Su padre había sido un detective de policía asesinado después de descubrir corrupción dentro de su propio departamento, y esa pérdida la había convertido en una investigadora que confiaba más en las pruebas que en los testimonios de los poderosos. Cortés selló el dormitorio de Gabriel, fotografió el colchón y ordenó que todo el sistema mecánico fuera trasladado a un laboratorio federal. Las jeringas, los tubos, el receptor inalámbrico y los registros del mando a distancia se conservaron bajo estrictos procedimientos de cadena de custodia. María entregó las muestras de sangre, orina y tejido que había recogido durante la crisis. Esas muestras se convirtieron en la primera prueba clara de que el declive de Gabriel no había sido causado solo por el accidente.
Los hallazgos del laboratorio revelaron una conspiración más precisa de lo que nadie había imaginado. El accidente de 3 meses antes había dañado la parte inferior de la médula espinal de Gabriel y varios nervios periféricos, pero la lesión había sido incompleta. Las exploraciones originales mostraban inflamación, compresión y pérdida parcial de función en lugar de destrucción total. Con cirugía, terapia y tiempo, podría haber recuperado un movimiento significativo. En cambio, el dispositivo oculto había inyectado un compuesto neurotóxico sintético en los músculos que rodeaban su columna noche tras noche. La sustancia interrumpía la señalización nerviosa, debilitaba el control muscular, provocaba dolor ardiente y producía síntomas que se parecían mucho a una insuficiencia medular progresiva. Cada dosis había sido demasiado pequeña para los análisis toxicológicos rutinarios, pero el efecto acumulativo había empujado lentamente a Gabriel hacia la parálisis permanente y la muerte. El doctor Ale había alterado los registros de medicación, añadido sedantes potentes a las pastillas para dormir y falsificado informes para que los especialistas externos aceptaran el declive como natural. Los datos almacenados en el mando a distancia registraban la hora y la dosis de cada inyección, vinculando directamente a Ale con el dispositivo. Ante las pruebas, la compostura de Ale finalmente se derrumbó. Confesó que el traidor lo había pagado a través de empresas fantasma y lo había amenazado con exponer años de prácticas médicas ilegales si se negaba. Su explicación no le trajo ninguna misericordia. El FBI detuvo a ambos hombres por cargos de intento de asesinato, conspiración, manipulación de pruebas y delitos financieros organizados. Gabriel escuchó las noticias desde un hospital neurológico privado donde permanecía bajo protección constante y el cuidado de especialistas elegidos de forma independiente a la organización Moretti. No mostró satisfacción cuando Leo le contó que los traidores estaban bajo custodia. La victoria se sentía lejana comparada con el daño ya hecho. Su cuerpo había sido envenenado durante 3 meses. Los nervios apenas respondían y ningún médico podía prometer que volvería a caminar. Por primera vez en su vida, Gabriel no podía ordenar al futuro que obedeciera. María permaneció a su lado durante todo el proceso de desintoxicación. Las primeras 2 semanas fueron brutales. La presión arterial subía y bajaba de forma impredecible. Los músculos se contraían en espasmos y el dolor ardiente se intensificaba a medida que la toxina abandonaba lentamente el sistema. Algunas noches Gabriel pedía sedantes más fuertes. Pero María se negó a permitir que el miedo lo devolviera a la dependencia inconsciente. Permaneció a través de los peores ataques, guiando su respiración y recordándole que el dolor ahora significaba que el sistema nervioso aún era capaz de enviar señales. Durante la terapia, le sostenía las rodillas, le movía los pies y exigía que intentara cada movimiento él mismo antes de que ella asistiera. Gabriel a menudo se enfurecía, no con ella, sino con la humillación de no poder mover ni un solo dedo del pie. María nunca respondía a la ira con lástima. Le recordaba que la recuperación no era una batalla que se ganara con autoridad, sino a través de miles de pequeños esfuerzos que nadie más vería jamás. El primer movimiento llegó 6 semanas después de la noche del ataque. Gabriel yacía en una mesa de terapia mientras María probaba la sensibilidad a lo largo del pie derecho. Le pidió que flexionara los dedos, esperando otro intento fallido. Durante varios segundos no ocurrió nada. Luego el dedo más pequeño se movió. Fue apenas visible, no más que un temblor bajo la piel, pero María lo vio. Gabriel miró su pie como si perteneciera a otra persona. Cuando le pidió que lo intentara de nuevo, 2 dedos se curvaron débilmente hacia la planta. No celebró. Cerró los ojos y se cubrió el rostro con una mano, abrumado por un alivio que no se había permitido imaginar. María permaneció a su lado en silencio hasta que estuvo listo para continuar. El progreso llegó despacio después de aquello. Gabriel aprendió a sentarse erguido sin apoyo, luego a bloquear las rodillas bajo las barras paralelas. La primera vez que los terapeutas lo levantaron a un marco de pie, el sudor le corría por el rostro y las manos temblaban alrededor de los asideros metálicos. Las piernas temblaban con violencia, pero lo sostuvieron durante 6 segundos.
Al día siguiente lo sostuvieron durante 9 semanas. Más tarde se puso de pie con un andador mientras María permanecía lo bastante cerca para atraparlo, pero se negaba a sostener su peso. Gabriel odiaba el aparato, odiaba la lentitud de cada movimiento y odiaba lo vulnerable que se sentía delante de los demás. Sin embargo, regresaba a la terapia cada mañana. El hombre que una vez había gobernado Nueva York a través del miedo ahora medía la victoria en centímetros. A principios de la primavera, la última nieve se había derretido de los jardines Moretti. Aparecieron hojas nuevas a lo largo de los setos y flores pálidas empujaban a través de la tierra oscura junto a los senderos de piedra. Gabriel se detuvo a la entrada del jardín con un bastón en una mano y Leo varios pasos detrás. María esperaba cerca de la fuente, los rizos oscuros sueltos sobre los hombros y un abrigo azul claro descansando sobre su figura generosa. Gabriel dio su primer paso sin el andador. La pierna derecha se movió con rigidez y el dolor cruzó su rostro, pero se mantuvo erguido. Luego dio otro. Cada paso exigía concentración. Sin embargo, la distancia entre ellos se fue acortando lentamente hasta que llegó hasta María por sí mismo. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Gabriel miró el camino que había cruzado y luego a la mujer que se había negado a aceptar la sentencia de muerte que todos los demás habían creído. Durante 3 meses me hicieron creer que mi vida había terminado, dijo en voz baja. Tú fuiste la única persona que se atrevió a cuestionar lo que todos los demás aceptaban como verdad. María sonrió, aunque los ojos se le llenaron de lágrimas. Solo hice mi deber como enfermera. Gabriel negó con la cabeza. No. Me salvaste la vida entera. Le ofreció el brazo, no porque necesitara que lo sostuviera, sino porque quería que estuviera a su lado. María aceptó sin responder. Juntos continuaron por el sendero del jardín bajo la primera luz cálida de la primavera, avanzando despacio más allá de la fuente y de las flores que despertaban. Los pasos de Gabriel seguían siendo desiguales y el futuro permanecía incierto. Pero caminaba. No hubo propuesta, ni promesa, ni intento de poner nombre a lo que había crecido entre ellos. Solo quedó la imagen silenciosa de un hombre reclamando su vida junto a la mujer que se había negado a dejarlo morir. A veces los milagros de Dios no llegan con truenos desde el cielo. A veces llegan a través de una persona ordinaria que elige escuchar, cuestionar y actuar cuando todos los demás han dejado de creer. La historia de Gabriel nos recuerda que incluso cuando la vida parece terminada, Dios aún puede estar preparando un nuevo comienzo. La persona que cambia nuestra vida puede no ser la más fuerte ni la más poderosa. Puede ser simplemente alguien con compasión, valor y la fe para notar lo que otros ignoran. En nuestra vida cotidiana nunca deberíamos subestimar un pequeño acto de bondad, porque puede convertirse en el milagro por el que alguien ha estado rezando. Si esta historia ha tocado su corazón, por favor compártanla con alguien que necesite esperanza hoy. Dejen un comentario y cuéntenos si creen que María fue enviada a la vida de Gabriel por una razón. Denle like a este video y suscríbanse al canal para más historias emocionales e inspiradoras. Que Dios los proteja, sane sus heridas ocultas, los fortalezca en cada estación difícil y bendiga a ustedes y a sus familias donde quiera que nos estén viendo.